Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en Making Toys, mis queridos... ¿Guanalocos? ¿Toymaníacos? ¿Guanamaníacos? Bueno, es que el otro día, en el último vídeo que hicimos en directo, en vivo, surgió una pregunta. Me preguntasteis si me iba a inventar una forma de llamaros a los suscriptores. Esto es algo que en YouTube se lleva mucho, ¿no? El llamar a la gente que te sigue, llamarlo de alguna manera concreta, pues bueno, según el tema de tu canal. Por ejemplo, Mad Hunter, pues llama a sus seguidores los Hunters. Y yo pues no sabía muy bien cómo hacerlo. Entonces en el mismo vivo pregunté, bueno, ¿cómo os gustaría que os llamase? Porque no sé, no se me ocurría así a bote pronto, no se me ocurría nada que no sonase feo. Y bueno, creo que fue Guayo el que dijo una propuesta que me hizo mucha gracia, que fue Guanalocos. Guanalocos por mi personaje Guananeko, el gato yokai. Y la cosa fue derivando un poco y acabamos diciendo que molaría Guanamaníacos, porque además se traduce guay al inglés, Guanamaniacs. Pero antes de decidir algo ya final, ¿por qué no hacemos una votación? Si tenéis vosotros alguna idea, alguna forma de la que os gustaría que os llamasen los vídeos, decidlo en los comentarios. Y bueno, de las que se repitan más o las que más nos gusten, podemos hacer una votación y elegir la forma en que nos llamamos la gente aquí del canal. Y bueno, ya habéis visto que para pasar un poco estos días que estamos encerrados en casa, pues me he decidido a hacer más vídeos en vivo y todas las semanas estamos haciendo al menos uno en el que, bueno, pues pinto algo. Primero pinté un Baby Guananeko que estaba basado en David Bowie, en el Ziggy Stardust, con el rayito en la cara. Luego estuve pintando también en dos vídeos, que era un proceso largo, estuve pintando un animatronic Guananeko como si fuese un tigre. Y mi idea es seguir haciendo vídeos en vivo todas las semanas, por lo menos hasta que dure esta encerrona, y quizás siga haciéndolo después porque la verdad que me está gustando mucho la experiencia hablar con vosotros. Sois una comunidad maravillosa y estoy disfrutando mucho, entonces yo creo que voy a seguir haciéndolo. Pero también creo que es momento ya de traer un vídeo que no sea en vivo, un vídeo al uso, en el que os enseñe algo, ¿no? Y en este caso va a ser cómo pinto un Dorobani, una figura de resina, que la voy a pintar con motivo de... Bueno, muchos sabéis que soy jugador de Animal Crossing y llevo jugando desde el de DS, desde Nintendo DS, el Wild World. Lo he jugado a todos los que han ido saliendo y ahora pues estoy súper viciado a New Horizons en la Nintendo Switch. Y justo hoy domingo es el día del huevo, el día de Pascua. Y hay un personaje, un NPC que me encanta porque da muchísimo mal rollo, que bueno, en España se llama Coti Conejal y en inglés se llama Zipper, que significa cremallera. Porque este personaje es un conejo un poco... con un aspecto un poco perturbador. Recuerda casi que a los animatronics de Five Nights at Freddy's. Por lo menos a mí me lo recuerdo un montón, aunque este conejo vino antes que el juego de Five Nights. Y me gusta tantísimo ese personaje que decidió pintar un Dorobani como si fuese, pues, Coti o Zipper, como queráis llamarlo vosotros. Y lo que voy a hacer es mostraros el proceso, mostraros las pinturas que he usado. Bueno, esta figura que estáis viendo es el Dorobani, la figura de resina de Dorobani, mi Jackalope o Ledrílope, ladrón. Y como veis, tiene unos agujeritos aquí, arriba en la cabeza, que son para poner los cuernos. Y bueno, como el conejo de Animal Crossing no tiene cuernos, pues yo lo que hice fue rellenarlos con una masilla que endurece al aire. Así, bueno, luego lo lijé y tal y quedó liso. Después de esto le di una capa de imprimación con una pintura que se usa mucho para cubrir cuadros, que se llama gesso. Y vamos al lío, venga, vamos a empezar ya. Y lo primero que hago es coger un lápiz para marcar algunas zonas que para mí son cruciales, como por ejemplo las pupilas, los ojos. Así evito, pues, equivocarme con la pintura y tener que volver a dar capas para cubrir el fallo. Si me equivoco un poquito con el lápiz, pues bueno, le doy un poco con la mano o lo borro con una goma y no hay ningún problema. Ahora empiezo a dar capas de acrílico, en este caso amarillo. Y bueno, veréis que la primera capa no cubre muy bien, ¿no? Deja como unas marcas del pincel. No hay ningún problema, con el acrílico casi siempre tenemos que dar un montón de capas hasta que quede una consistencia adecuada. No he dejado en el vídeo todas las capas que di porque bueno, tampoco es plan de aburriros, pero sí que os digo que di unas cuantas. Y una vez pintada la parte amarilla, cogí el rojo para pintar la zona de las orejas y la boca. De nuevo repito que hay que dar varias capas. La primera normalmente no basta.
Vamos ahora con los detalles de la nariz y los dientes. Y lo siguiente es el azul base de su peto. De nuevo aquí también va a tocar dar varias capas. Con gris negro pinté los detalles de las cejas y las pestañas y con marrón los párpados. Aquí de nuevo estoy usando el acrílico rojo, pero esta vez para pintar los detalles de corazón que llevan los tirantes. Con una cotita de gris le pinto los detalles de los bigotes y con verde empezamos ya a pintar los ojos, que son una parte bastante importante en cualquier figura, ya que en mi opinión es la parte que da más carácter al personaje. Y ahora sí, empezamos a pintar el pequeño detalle que da nombre a este personaje, la cremallera. Otra cosa que no puede faltar a este conejo es su colita. Seguimos detallando la cremallera. Y volvemos a coger el lápiz, esta vez para perfilar las pupilas. Aquí ya sí que se va viendo bastante más el parecido con el personaje de Animal Crossing, ¿eh? A veces hay que dar algún paso atrás para reparar alguna cosa o para volver a dar capas donde sea necesario. Y bueno, ya estáis viendo el resultado final. Yo creo que se parece bastante, ¿no? Dentro de que la forma del conejo no es la misma que el de Animal Crossing. Yo creo que recuerda bastante a Coti, a Zipper. Y no sé, a mí la verdad que me ha parecido muy divertido pintar este toy. Voy a tenerlo en venta en mi página web para quien quiera apoyar lo que hago, quien quiera apoyar el canal o a mí como artista. Pues bueno, puede hacerse con una pieza. Ya sabéis que yo aprecio muchísimo a toda la gente que me apoya y que colecciona lo que hago. Y si esta figura os gusta, ya sabéis que desde mi tienda envío a cualquier parte del mundo, que los envíos son bastante económicos, que no sea eso un impedimento para que en cualquier parte del mundo podáis haceros con una de mis piezas. Ya sabéis también que si queréis lanzaros vosotros a practicar y a pintar vuestro toy a vuestra manera, como vosotros queráis, en mi tienda hay una selección de figuras sin pintar de varios de mis personajes, la hay de todos los precios, de verdad, y podéis haceros con una, e incluso, ya sabéis, lo habéis visto en algunos vídeos y si no lo habéis visto lo repito, que para vosotros suscriptores yo comparto aquí el código MAKINGTOYS, que si lo metéis en la página aplica un 10% de descuento, que no es poco, a toda la selección de figuras do it yourself, de figuras sin pintar. Así, oye, os cuesta un poquito menos, podéis vosotros iniciaros en la pintura. Y si compráis alguna de mis figuras sin pintar y os animáis a pintarla, recordad que podéis mandarme vuestras fotos. Me las podéis mandar por Instagram, por Facebook, por donde queráis, tenéis también mi correo abajo. A mí me encantaría, de verdad, enseñarla aquí en el canal para que veáis lo que pintan los suscriptores. Como por ejemplo, estas figuras, este Guananeco y este maniquí Guananeco. Estas son las primeras figuras de Sujui que pinta Ricardo, esperemos que de muchas. Y bueno, nada más chicos, esta semana volveremos a vernos en otro vídeo en vivo, seguramente el jueves. Ya sabéis que los que vengáis nuevos, los que no estéis suscritos, por favor suscribiros al canal si os gusta lo que veis. Dejadme un like también, que no os cuesta nada y para mí significa mucho. Y también recordad que para mí es muy importante que comentéis en los vídeos para yo saber que estáis viéndolos, que estáis ahí, que estáis disfrutando. Como siempre, yo entiendo que hay gente que no sabe muy bien qué decir, entonces si no sabéis qué decir, podéis hacer dos cosas. Podéis simplemente decirme cómo molaría que se llamase aquí en este canal a los suscriptores. Y otra cosa que podéis decir, si no tenéis ni idea de qué decir, ni idea de cómo queréis que se llame a la gente aquí, bueno, podéis decir simplemente Zipper y yo sabré que estáis viendo el vídeo, que estáis ahí. Sin mucho más que decir, nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.